Estarás en la fila 14, junto al área de servicio, recitó la coordinadora mientras mi nuera sonreía fríamente. Mi familia perderá prestigio si tu pobreza se nota. Mi hijo bajó la cabeza y se quedó en silencio. Sin defenderme, sin una sola mirada amable. En el salón reluciente, entre violines y copas tintineando, yo, la madre del novio, estaba sentada incluso detrás de los fotógrafos. Apreté más fuerte la copa de champaña, escuchando el cristal temblar en mi mano. 10 años de viudez, 40 años criando a un hijo, y todo lo que valía era un asiento en el último rincón. No lloré. Levanté la barbilla y caminé directo hacia la última fila como si estuviera pisoteando la peor humillación de mi vida. Y cuando me senté, un hombre de cabello plateado con un elegante traje negro puso su mano sobre la mía y susurró: «Finjamos que vinimos juntos». Me giré, con el corazón deteniéndose. Era el primer amor que pensé que había perdido para siempre. Ellos no tenían idea de que, desde ese momento, la persona a la que iban a sacar de un asiento ese día ya no iba a ser yo. Si sigues escuchando, dime desde dónde estás viendo esto. Cada comentario que dejas es otra marca en este camino. Y si esta historia te ha tocado, no olvides dar like para que pueda llegar aún más lejos. Mi nombre es Mabel Carter, 66 años, viuda desde hace 3. Enseñé inglés en una escuela secundaria pública en el South Side de Chicago por más de 40 años. No soy rica, pero me las arreglo con mi pensión y la pequeña casa que mi esposo y yo compramos. Pensé que ya había hecho las paces con la soledad después de que mi esposo Harold muriera de cáncer de pulmón. Pero hoy, en la lujosa boda de mi hijo, por fin lo entendí. La verdadera soledad es cuando la gente está viva y aún así te niega el respeto más básico. La ceremonia fue en la finca de Vaughn, una extensa propiedad de la familia de Camille, las mismas personas que nunca me aceptaron desde el primer día. Todo se sentía tan ostentoso que casi entumecía. Mesas cubiertas con manteles blancos impecables. Moet y Chandon corriendo como un río. Invitados con marcas de diseñador y rosas blancas extendiéndose como Versalles. Y yo, con mi traje azul marino limpio pero gastado. Me sentía como una mancha de tinta sobre un lienzo de lujo. Cuando el personal me señaló mi asiento, casi no pude creerlo. Fila 14, justo detrás del área de servicio, después de los fotógrafos y los encargados de las flores. Al frente, la madre de Camille, Patricia de Vaughn, estaba sentada entre una fila de mujeres de sociedad con perlas relucientes. Me miraron y murmuraron. Escuché claramente que una le dijo a la mujer a su lado: ¿Esa es la madre del novio? Escuché que enseñaba en una escuela pública. Debe haber sido duro. Otra soltó una risita, con la voz cargada de desdén. Escuché que tuvo que tomar turnos extra en la biblioteca solo para llegar a fin de mes. No dije nada. Me senté en la silla fría, la espalda recta, las manos en el regazo, obligándome a no temblar. Al frente, Brice se veía diferente. Traje a la medida, sonrisa perfecta, de pie con la facilidad de alguien que ya olvidó lo que significa ser pobre. Recordé al niño que llegaba a casa con las mangas llenas de lodo, me entregaba un manojo de dientes de león y decía: «Mamá, estas son para ti porque eres la más bonita del mundo». Sonreí. Luego sentí el escozor en la nariz. ¿Dónde se había ido ese niño? La música subió. Camille bajó por el pasillo en un vestido de novia tan largo que necesitaba a 2 personas para cargar la cola. La luz se reflejaba en los diamantes de su cuello, haciéndome entrecerrar los ojos. Nunca me miró, ni una sola vez. Yo era una sombra que quería borrar del cuadro. Justo cuando estaba a punto de agachar la cabeza para escapar del desprecio a mi alrededor, la silla a mi lado se deslizó. Un hombre mayor, de cabello plateado que brillaba al sol, se sentó. Un susurro de colonia de bergamota flotó en el aire. Llevaba un reloj suizo. Sus movimientos eran lentos, refinados. Pensé que se había equivocado y estaba a punto de decir algo cuando escuché su voz, baja, firme, segura. Finjamos que vinimos juntos. Me quedé helada. Se inclinó con una sonrisa tranquila y colocó suavemente su mano sobre mi mano crispada. El contacto me puso rígida durante unos segundos, pero, extrañamente, no sentí vergüenza, solo calidez. Desde el frente, vi que algunos invitados empezaban a volverse. Sus ojos cambiaron de lástima a curiosidad y luego, poco a poco, a cautela.
Una mujer con un sombrero de plumas le susurró a su esposo. ¿Quién es ese hombre con la madre del novio? Parece importante. No me giré, pero vi la insinuación de una sonrisa en la comisura de la boca del hombre. En el escenario, Brice miró hacia abajo y su mirada cayó sobre nosotros. En ese instante, su rostro palideció. Vi sus labios moverse como si quisiera preguntar algo pero no se atreviera. Camille siguió su mirada. Cuando me vio sonriendo, hablando con el hombre misterioso, su cara se tensó. No sabía en qué juego me había metido, pero podía sentir que la dinámica de poder había cambiado. Quienes me habían mirado por encima del hombro ahora eran más cuidadosos. Quienes se habían volteado, ahora observaban. Incliné la cabeza y susurré. No entiendo lo que estás haciendo. Sin mirarme, dijo. Solo sonríe. Tu hijo está a punto de mirar de nuevo. Lo hice. Cuando Brice volvió a mirar hacia abajo por segunda vez, parecía como si hubiera visto lo imposible. En el mismo lugar donde él había organizado para que su propia madre fuera humillada, ahora yo parecía estar sentada junto a un hombre digno de la primera fila, quizá incluso superior a ellos. Perfecto, murmuró, apretando un poco mi mano. Ahora ya no saben dónde colocarte en su cuadro. Lo miré, con una mezcla de sorpresa y gratitud en el pecho. ¿Quién eres? Pregunté en voz baja, solo para que él escuchara. Él ladeó la cabeza, sus ojos azul profundo conteniendo una respuesta que había esperado toda mi vida. Alguien con quien deberías haberte vuelto a cruzar hace mucho tiempo. No tuve tiempo de asimilarlo todo. El ministro seguía hablando, los violines seguían tocando, y todas las miradas se mantenían en la pareja. Pero yo sabía que con solo unos toques ligeros y una sonrisa, todo el orden de ese evento se había resquebrajado. Miradas mitad escépticas, mitad curiosas, se mantuvieron sobre nosotros durante toda la ceremonia. Alcancé a oír fragmentos de susurros. ¿Será alguien de finanzas? Me suena su cara. No salió en la portada de Forbes. No respondí, solo apreté los labios y miré hacia la tarima donde mi hijo se entregaba a una mujer que había intentado desterrar a su suegra a la fila de servicio. Curiosamente, me sentía serena. Quizá porque, por primera vez en años, no me sentía invisible. Una brisa del jardín me rozó el cabello como si susurrara. Es hora, Mabel. No sabía por qué esas palabras resonaron en mi mente, pero mi corazón sí lo sabía. Ese ya no era el día de la boda de Brice. Era el día en que yo regresaba a mí misma. No sabía quién era en realidad el hombre a mi lado ni por qué había decidido ayudarme. Pero por la forma en que sostenía mi mano y redirigía las miradas de la sala, sentí que algo estaba a punto de cambiar para siempre. Cuando comenzaron los aplausos, me levanté por instinto. Él se inclinó hacia mi oído y dijo, «Déjalos que se pregunten». Miré alrededor. Las personas que me habían menospreciado ahora me miraban como si yo fuera un enigma. Al frente, la madre de Camille fruncía el ceño. Brice miraba hacia abajo, con los ojos frenéticos. Camille le apretó la mano con más fuerza, asustada, inquieta y perdida. ¿Y yo? Simplemente sonreí. Por primera vez en años, me sentía ligera. En el fondo, sabía que nadie más tenía el poder de hacerme sentar en la última fila. Cuando la música de la boda se desvaneció y los aplausos se fueron apagando, el hombre a mi lado inclinó la cabeza y habló en voz baja. Solo para mí. Por fin nos volvemos a encontrar, Mabel. Levanté el rostro para preguntar quién era, y la inclinación de la luz de la tarde sobre su cabello plateado reveló unos ojos azul profundo. El mismo azul que memoricé hace medio siglo. Me quedé helada. El sonido a nuestro alrededor, música, charlas, se desvaneció hasta que solo quedó su rostro. Sebastián. Mi voz se me quedó atrapada en el pecho. Él sonrió y asintió lentamente. Dime, Seb, como solías hacerlo. Apenas podía respirar. Ese nombre no lo había pronunciado en 50 años. Pensé que lo había olvidado, pero los recuerdos no mueren. Solo duermen. Nos quedamos en silencio unos minutos mientras los aplausos se extinguían y la multitud se dispersaba. Noté su mano aún sosteniendo la mía, cálida, firme, como si no hubiera pasado el tiempo. Has cambiado mucho, pero tus ojos no, dijo Seb con dulzura, su voz más grave y un poco rota por la edad. Cuando el ministro leyó los votos, todavía te mordías el labio. Lo vi.
Me reí con la garganta apretada, avergonzada y conmovida. ¿Recuerdas cosas así? No olvido nada de ti, Mabel. Especialmente las cosas que alguna vez hicieron que la vida se sintiera significativa. Miré hacia otro lado, ocultando la lágrima que se me escapó. Cuando la gente empezó a dispersarse, Seb dijo: «Camina conmigo. Tengo mucho que contarte». Asentí. Dejamos la recepción y caminamos hacia el jardín detrás de la mansión, donde filas de lavanda perfumaban la brisa del atardecer. Las voces y las risas se fueron apagando, quedando solo el suave crujir de nuestros zapatos sobre la grava. Te busqué durante años, comenzó Seb, con la mirada hacia adelante. Aquel año me fui a Londres a un programa de negocios. Pensé que estaría fuera unos meses. Te escribí docenas de cartas, a veces una cada semana, enviadas a tu antigua dirección. Me detuve. Una brisa fría me recorrió los hombros. Yo nunca recibí ni una sola, susurré. Seb se giró, sus ojos llenándose de sorpresa y una profunda tristeza. ¿Ni una? Ninguna llamada, ningún mensaje. Negué con la cabeza. Ni una palabra. Pensé que te habías olvidado de mí o que habías encontrado a alguien más. Mi madre me dijo que tú eras el tipo de hombre que solo se preocupa por el dinero. Seb cerró los ojos, soltando el aire con fuerza. Margaret, lo sospechaba. Cuando volví, llamé y me dijeron que te habías mudado sin dejar dirección. Fui a la casa, pero dijeron que la habían vendido. Me quedé callada. Sus palabras caían como lluvia sobre un campo de recuerdos resecos. Las piezas sueltas empezaron a encajar. Años de esperar cartas que nunca llegaron. El estribillo de mi madre. Cásate con alguien estable. No seas tonta por amor. Susurré casi confesando. Lo escondió todo. Incluso borraba los mensajes del contestador. Yo era ingenua y creí que te habías ido. Luego conocí a Harold. Amable, estable, seguro. Y me convencí de que era lo mejor. Seb dio un paso más cerca, con los ojos vidriosos. Volví a Chicago 2 veces después de eso. Una en 1978 y otra en 1980. La primera vez contraté a alguien para encontrarte, pero ya estabas casada. La segunda vez vi tu foto de boda en el periódico y supe que llegaba demasiado tarde. Esbocé una pequeña sonrisa dolorosa. 50 años tarde, Seb. Tal vez el destino nos guardó un pedacito de misericordia. Él asintió, la voz áspera. Yo nunca me casé. Hubo algunas mujeres, pero no podía seguir cuando las comparaba contigo. Durante años leí sobre ti, tus premios como maestra, los alumnos a los que ayudaste. Siempre fuiste la persona de la que creí que cambiaría el mundo. En silencio, pero de verdad. Me giré, sin querer que viera mis ojos enrojecidos. Gracias. Pero solo fui una maestra normal. Mi vida fue tranquila, segura. Solo que a veces, en medio de la noche, me preguntaba, si tus cartas hubieran llegado, estaría sentada aquí contigo ahora. Seb rozó mi brazo suavemente. No te culpes, Mabel. Hicimos lo que creímos correcto. Solo me arrepiento de haber dejado que otra persona decidiera por nosotros. Las palabras se me atoraron en la garganta. Pensé en mi madre, estricta, controladora, obsesionada con el camino más seguro. La quise y la resentí al mismo tiempo. Por ella, mi vida tomó otro rumbo. Nos detuvimos junto a un pequeño estanque del jardín, cuya superficie capturaba la luz del sol poniente. Seb se sentó en una banca de piedra y me hizo un gesto para que me sentara a su lado. Sacó un pequeño objeto del bolsillo, una foto vieja de bordes amarillentos. Una joven de cabello castaño sonreía radiando luz, sosteniendo un puñado de flores silvestres. La he llevado conmigo desde 1972. Mis manos temblaron mientras la tomaba. Pensé que la habrías tirado hace mucho. No, dijo con una sonrisa suave. Una vez pensé que si la conservaba, nunca podría amar a nadie más. Luego entendí que dejar ir no es olvidar. Es aceptar que el amor puede existir incluso cuando la persona no está. Miré la foto, con la voz pequeña. Yo quise mucho a Harold, Seb. De verdad. Pero él nunca me vio como tú me viste. Nuestro matrimonio fue tranquilo, responsable, afectuoso, pero no tenía chispa. Tal vez aprendí a vivir sin ser vista.
Se presionó una mano contra su pecho. Y yo, de alguna forma, viví como si aún te estuviera viendo. Es extraño, ¿no? Un hombre puede cruzarse con 1000 rostros y recordar solo un par de ojos. Me recompuse. ¿Sabes? A veces soñaba que estábamos de nuevo en Romanos, el pequeño italiano de la calle 12 donde solía robarte las aceitunas de la ensalada. Se rió profundo. Todavía joven de algún modo. Y te descubrían porque yo contaba cuántas quedaban. Lo recuerdo. Te sonrojaste toda la noche. Ambos reímos, el sonido mezclándose con la lavanda del aire y el murmullo del agua, como si los recuerdos se desempolvaran. Mi vida se alejó mucho de donde empezamos, dijo Seb tras un momento de silencio. Construí una empresa, conocí políticos, entré en salas llenas de gente poderosa. Y en momentos así, recordaba a la chica de 18 años en las escaleras de su casa, leyéndome a Whitman. La garganta se me cerró. No digas esas cosas, Seb. Somos demasiado mayores para soñar así. Sonrió, inclinando la cabeza, con los ojos igual de brillantes que antes. No, Mabel. No necesitamos volver atrás. Solo necesitamos elegir los próximos 20 años. Me quedé callada. El estanque reflejaba a 2 personas mayores sentadas lado a lado. 2 que una vez se amaron con locura, se perdieron por orgullo y control, y ahora estaban mano a mano, ya no jóvenes, pero ya no asustados. La brisa volvió a levantar el aroma de la lavanda. Lo miré largo rato, sintiendo algo extraño. Paz y renacer entrelazados. No sabía qué traería el mañana, pero en ese momento supe una cosa con certeza. Mi corazón cansado todavía podía decir que sí. Seguíamos junto al estanque cuando unos pasos urgentes sonaron detrás de nosotros. Me giré y vi a Brice y Camila avanzando a toda prisa, con el rostro tenso como si corrieran a apagar un incendio. La cola del vestido de ella se enganchaba en el césped, pero no le importaba. Arrastraba a Brice. Mamá, ahora mismo, dijo Brice en voz baja pero alterada. Necesitamos hablar. Exhalé, quedándome sentada. A mi lado, Seb permaneció sereno, mirando a los 2 jóvenes que se acercaban, imperturbable. Camille llegó primero, miró directamente a Seb y habló como una cuchillada. ¿Quién es usted? Seb sonrió, se puso de pie, ajustó su corbata como si estuviera entrando a una reunión y respondió con calma. Soy alguien que una vez significó muchísimo para Mabel. El aire se congeló. Brice parpadeó como si intentara juntar piezas que nunca había visto antes. Camille frunció el ceño, dio un paso atrás y bajó la voz a un filo cortante. Hablo en serio. Esta es la boda de mi hijo, no un lugar para extraños. Me levanté, con la voz tranquila. Camille, le estás hablando a mi invitado, y él ciertamente no es un extraño. Seb me dio una breve inclinación de cabeza, suficiente para sostenerme. Luego dijo claro y sereno. Siento si mi presencia le molesta, señorita Devon, pero quizá debería preocuparse más por cómo trata a su suegra que por el currículum de los demás. Camille se quedó inmóvil, como si le hubieran abofeteado. Brice extendió la mano, tratando de calmar la situación, pero Seb siguió antes de que pudieran hablar. Vi todo, desde el principio hasta el final. Una madre empujada a la última fila en la boda de su propio hijo. Humillación disfrazada de honor y dinero. Escuché a Brice inhalar bruscamente. No, lo entendió mal, dijo rápido. Fue solo un error en la distribución de asientos. El personal colocó mal la tarjeta. No hubo intención. Lo miré directamente y sostuve su mirada. ¿Un error o una decisión, Brice? Se quedó callado. Para mí, esa pregunta no necesitaba respuesta. Camille intervino, desesperada por recuperar el control. Mabel, creo que estás siendo demasiado sensible. Todos estábamos ocupados y ya sabes que la reputación de nuestra familia tenía que protegerse. Reputación, cortó Seb, aún educado pero frío. Si tu reputación se construye sobre disminuir a otros, quizá debas revisar tu definición. El color se acumuló bajo el maquillaje de Camille. Si era vergüenza o ira, no importaba. Brice parecía perdido. Los dedos apretados alrededor de su copa. Me miró como pidiéndome que no empeorara las cosas. Esta vez no lo salvé. Seb metió una mano al bolsillo, hablando despacio,
con el peso de alguien que no necesita presumir poder. Da la casualidad de que hace 2 semanas cerré un trato. Mi firma, Whitmore Capital, adquirió el edificio comercial del centro donde Devon Reilly Group tiene su sede. El aire cambió al instante. La cabeza de Brice se levantó de golpe. Camille parecía no creer lo que había escuchado. ¿Qué dijo?, balbuceó. El edificio de Michigan Avenue. Seb asintió, con la mirada serena, casi implacable. Así es. El trato se cerró la semana pasada. Lo recordé cuando vi el logo de Devon en el escenario de la boda. El silencio se desplomó sobre el jardín. El rostro de Camille se vació de color, su costoso maquillaje incapaz de cubrir el pánico. Brice se quedó quieto, la mente a mil. Seb los miró, su voz baja. No necesitaba alzarla. No pensaba hablar de negocios aquí, pero quizá esta coincidencia llega en buen momento. Luego se volvió hacia mí, recuperando la sonrisa suave. Mabel, ha sido un día muy largo. Deberíamos irnos. Hay un lugar junto al lago donde me gustaría invitarte a cenar, si quieres. Sonreí sin dudar. Me encantaría. Los ojos de Camille se abrieron de par en par. ¿Te vas a ir en medio de la recepción? La gente está esperando las fotos familiares. Me giré y respondí despacio, pero con claridad. ¿Familia? ¿Estás segura de que eso es lo que quieres capturar? Una madre estacionada junto al área de servicio. Brice tomó aire, listo para decir algo, pero di un paso al frente, más lenta y firme que nunca. Ya no soy una obligación que tengas que gestionar, Brice. De ahora en adelante, yo elijo mi lugar. Seb extendió su mano. Puse la mía en la suya y una extraña firmeza se extendió por mi cuerpo. Simple, pero todo el jardín pareció contener el aliento. Mientras nos alejábamos, los susurros nos seguían, curiosidad con borde de respeto. Alguien murmuró lo bastante alto para que lo oyera. ¿De verdad es Sebastián Whitmore? ¿Y está con la madre del novio? No lo puedo creer. Si es él, los Devon están en problemas. No miré atrás. Solo tomé la mano de Seb y seguí el sendero de piedra hasta la puerta trasera. La brisa se movía entre los arces. Lavanda y champaña se mezclaban en el aire. Con cada paso, otra capa de polvo viejo se caía. En el coche, Seb me abrió la puerta como si aún tuviéramos 20 años. Lo siento, dijo despacio. Si hubiera sabido que hoy era la boda de tu hijo, habría venido antes. Quizá todo pasa por una razón. Lo miré con un sentimiento difícil de nombrar, alivio y dolor entrelazados. No me debes una disculpa, Seb. Si alguien la debe, son los que tratan el amor y el respeto como fichas de negociación. Sonrió, suave como aquellas tardes que recuerdo. Entonces deja que hoy te invite a cenar bien y hablemos largo, como dos viejos amigos despertando de un sueño largo. Su coche salió del jardín, atrapando la última luz en los cristales. Por la ventana, vi los árboles mecerse y a Brice y Camille encogerse dentro del murmullo de la multitud. Nadie nos acompañó a la salida, y nadie se atrevió a detenernos. Pero yo sabía que, en muchos de esos ojos que quedaban atrás, la lástima se había desvanecido, reemplazada por otra cosa. Respeto. Miré al hombre al volante y pregunté en voz baja. ¿Sabes? Todo el día pensé que estaba completamente sola, pero no lo estaba, ¿verdad? Sin apartar la vista de la carretera, Seb respondió. Nadie está verdaderamente solo, Mabel. A veces, la persona que mejor nos ve llega justo cuando creemos que nuestra luz se ha apagado. Me recosté, mirando cómo la ventana se teñía de dorado con el atardecer. Por primera vez en años, mi corazón latía lento, tranquilo y, de algún modo, más fuerte. No sabía cómo terminaría la noche. Solo sabía esto. La mujer de la fila 14 ya no estaba sentada allí. Lakeview Terrace daba directamente al lago Michigan. Muros de cristal atrapaban el último destello del día. La luz del atardecer bañaba las cortinas de seda en oro. Un jazz suave flotaba. Un saxo firme cruzaba el suave tintinear de cubiertos y la risa baja de algunas parejas cercanas. Seb eligió una mesa pequeña en la esquina, frente al agua, donde las velas blancas en la distancia parecían fragmentos de memoria flotando. Me corrió la silla, todavía preciso y atento, como si no hubieran pasado 50 años. Tú sigues prefiriendo sentarte junto a la ventana,
dijo con ternura. ¿Recuerdas la primera vez en Romanos? Elegiste la mesa junto al cristal para que la luz cayera justo sobre la comida. Me reí, pasando los dedos por el vaso de agua. ¿Te acuerdas de eso? De todo lo que tiene que ver contigo, dijo, con los ojos cálidos y profundos. El mesero llegó. Seb no necesitó menú. Lasaña de carne, una ensalada caprese sin cebolla y una copa pequeña de tinto italiano, sin enfriar. Lo miré asombrada. Eso es exactamente lo que pedí hace 50 años. Él solo sonrió y asintió para que el mesero se retirara. Dejamos que el silencio suave se asentara. Miré las ondas del lago reflejar las primeras luces de la ciudad. Era tan pacífico. No sabía por dónde empezar. Al final, habló Seb. Quería saber cómo había vivido todos esos años. Había leído en los periódicos que mis alumnos me querían, pero quería escucharlo de mí. Sonreí despacio. Enseñé inglés durante 42 años. Creo que lo que más feliz me hace es cuando algunos exalumnos vuelven a visitarme. Algunos traen a sus niños y dicen que soy la razón por la que fueron a la universidad. Hice una pausa, luego seguí. En esos últimos años, todavía enseñaba mientras cuidaba a Harold. Su enfermedad se prolongó más de 2 años. Cada tarde le leía los poemas de Whitman que tanto le gustaban. Después de que se fue, seguí leyendo como si todavía estuviera sentado allí. Seb escuchó sin interrumpir. A veces asentía, con los ojos sosteniendo una pena que yo no me atrevía a mirar directo. Después de que Harold murió, pensé que me había acostumbrado a la soledad. Continué, con la voz ronca. Pero en realidad solo vivía en silencio. Brice me llamaba cada 2 semanas, puntual, y hacía las mismas 3 preguntas. ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Estoy muy ocupado. Ese tono de quien llama por obligación. Seb suspiró. Lo entiendo. La obligación es la peor forma de amor. Pretende que le importa, pero el corazón no está. Solté una pequeña risa, luego pregunté. ¿Y tú, Seb? ¿Tuviste a alguien? Se recargó un poco, mirando al lago. Sí. Un par. Pero siempre era injusto para ellas. Por muy buenas que fueran, seguía comparándolas con alguien que se había ido muy lejos. Al final elegí vivir solo. Solo, pero no vacío. Creo que siempre me aferré a la idea de que estabas bien en algún lugar. Esa frase me apretó el corazón. Por un momento vi al chico de 18 años bajo el árbol frente a mi casa, con un cuaderno entre los brazos, sonriendo cada vez que leía un poema. El mesero trajo la comida. La lasaña olía deliciosa, humeante. Probé un bocado. La riqueza de la carne, el queso y la salsa de tomate explotó en mi lengua, y de pronto me reí. ¿Qué pasa?, preguntó Seb. Es que sabe tan bien como entonces. Y casi me dan ganas de llorar por eso. Si quieres llorar, llora. No tiene nada de malo dejarse conmover. Negué con la cabeza, tragué despacio y susurré. No, ya no quiero llorar. Quiero recordarlo con una sonrisa. Comimos sin prisa, cada frase llenando huecos de los años perdidos. Cuando volvieron a servir el vino, Seb apoyó un codo en la mesa, y la luz reflejó oro tibio en sus ojos. Mabel, no podemos retroceder el tiempo, pero sí podemos elegir el mañana. Lo miré en silencio. Dentro de mí, algo extraño y familiar se movía, como si un corazón viejo despertara de un largo sueño. Lo hace sonar demasiado sencillo, respondí con voz temblorosa. Es que lo es. La felicidad no necesita magia, solo el valor de empezar otra vez. Antes de que respondiera, mi teléfono vibró en el bolso. Miré la pantalla, 7 llamadas perdidas de Brice y 3 mensajes de Camille. Todos decían lo mismo. ¿Quién es Sebastián Whitmore? Mamá, ¿dónde estás? ¿Sabes qué tipo de hombre es? Puse el teléfono boca abajo y exhalé despacio. Han empezado a investigar sobre ti, dije. Seb sonrió ligeramente. Por supuesto. Los Devon nunca descansan tranquilos cuando no saben qué puede hacerles alguien. ¿No tienes miedo?, le pregunté, medio en broma, medio en serio. ¿Miedo? He enfrentado batallas mucho más grandes. Los únicos que deberían tener miedo son los que siguen mirando por encima del hombro a los demás. Reí. ¿Sigues tan confiado como antes? No, Mabel.
Solo creo en la justicia de causa y efecto. Quien siembra desprecio acaba agachando la cabeza para cosecharlo. Pasé el teléfono a modo silencio. Por primera vez en años, no sentí la obligación de responder de inmediato a mi hijo. Un silencio tranquilo cayó sobre mí. No era soledad, sino paz verdadera. ¿Qué planeas hacer después de irte de Chicago?, pregunté, desviando el tema. Seb se recargó, con la mirada lejana. He estado pensando en la Toscana. Hay un pueblito llamado Montefiorale. Buen vino, cielos claros, lavanda floreciendo todo el verano. Me reí. ¿No tienes casa allí? Él soltó una carcajada suave. La compraré. Los dos reímos libremente, sin estar contenidos por la cortesía ni el miedo al juicio. Me di cuenta de que hacía muchísimo que no sentía esta clase de emoción positiva, no preocupación, sino la expectativa de que algo bueno podía venir. Al final de la cena, Seb pidió la cuenta antes de que yo alcanzara la cartera. Déjame invitar. Tú pagas la próxima si nos volvemos a ver. Lo miré y sonreí. Acabas de dejar escrita la próxima invitación tú mismo. Lo sé, y espero que no la canceles. En la puerta, la brisa del lago se coló, con un toque de sal y frío. Ajusté mejor mi chal, viendo las luces de la ciudad reflejarse en sus ojos. Gracias por la cena, Seb. Gracias por venir. Si no hubieras caminado hasta la fila 14, quizá nunca habría tenido la oportunidad de verte de nuevo. No dije nada, no porque no tuviera que decir, sino porque cualquier palabra sobraba. Simplemente asentí y me di la vuelta. Cuando subí al taxi para ir a casa, el teléfono volvió a vibrar. 4 llamadas más de Brice. Vi la pantalla brillar en la oscuridad y luego desactivé las notificaciones. Esa noche no devolví la llamada. Me senté junto a la ventana, mirando el lago Michigan brillar bajo la luz de la luna, y me di cuenta de que hacía mucho que no me sentía tan ligera por dentro. Mañana tendría que enfrentar a Brice, a Camille y ese mundo de allá afuera. Pero esta noche, solo éramos yo y la calma de ser vista, escuchada y recordada. Y en algún lugar de Chicago, sentí que Seb también miraba hacia el lago, en la misma dirección donde las luces se encuentran con el agua y, por fin, el pasado se suelta. 3 días después de aquella noche junto al lago, mi teléfono sonó mientras regaba las plantas del porche. La voz de Brice sonó intentando parecer firme, pero sin lograr ocultar la tensión. Mamá, ¿estás libre esta noche? Camille y yo queremos llevarte a cenar a Riverhouse. Riverhouse, el restaurante más exclusivo de Chicago, el tipo de lugar que se reserva con una semana de anticipación. Sabía que no me invitaban por devoción filial. Me limpié las manos y sonreí levemente. Claro, puedo ir. Al otro lado, Brice exhaló como si acabara de completar una tarea difícil. Esa noche, el restaurante brillaba con luz de velas. El suelo de madera pulida reflejaba un oro cálido. Llegué puntual con un sencillo vestido rosa palo y los pendientes de perla que Harold me había regalado. Cuando el mesero abrió el salón privado, vi a Camille ya sentada, con una firma francesa que había visto en una portada de revista. A su lado, Brice revisaba el móvil, exhausto. Mamá. Camille se levantó y mostró una sonrisa radiante, como si nunca hubiera pasado nada entre nosotras. Te ves maravillosa esta noche. Tu piel está resplandeciente. Debe ser que la buena compañía hace que la gente brille. No. La miré, con una sonrisa ligera pero contenida. Así es, Camille. Buenas compañías, buenos socios y buenos modales. Esas cosas siempre hacen que la gente brille. La mano de Brice se detuvo en su vaso de agua. Camille apretó los labios, intentando mantener la sonrisa. Nos sentamos. El salón privado se sentía lujoso, pero frío, como una junta envuelta en terciopelo. Debajo de la mesa, Seb tomó mi mano en silencio. Estaba sentado a mi lado, sereno, con la mirada tranquila y firme. Ese gesto no era ostentoso, pero me hizo sentir extrañamente segura, como un recordatorio de que ya no estaba sola. El mesero sirvió vino y se retiró. Camille empezó con trivialidades, vacaciones, nuevos proyectos, eventos benéficos. Todo salía con un tono plano y ensayado, como si estuviera ejecutando una estrategia y no una conversación. Yo me quedé callada, sonriendo en el momento justo para que no supiera cuán claramente la estaba escuchando.
Cuando llegó el plato principal, Baguio a la parrilla con trufas, Brice dejó el cuchillo y me miró. Mamá, en realidad quería hablar un poco de trabajo. Tomé un sorbo de vino. ¿Del tuyo o del mío? El titubeo. Camille intervino, con una voz suave como algodón pero cargada de cálculo. Whitmore Capital acaba de comprar el edificio donde está la sede de nuestra empresa. Sería estupendo que su lado considerara mantener el contrato de arrendamiento. Todos podríamos beneficiarnos. Seb alzó la vista, sin prisa. Cortó un trozo de carne con movimientos medidos y dijo con tono uniforme. Los negocios son negocios, señorita Devon. Nadie puede cambiar los términos basándose en lazos personales si las condiciones no son las correctas. Vi un tendón tensarse en el cuello de Camille. Brice forzó una sonrisa tensa y trató de mediar. Creo que las cosas pueden ser flexibles mientras ambas partes lo quieran. Seb dejó el cuchillo, con un destello raro de dureza en los ojos. Solo soy flexible con la gente que sabe mostrar respeto. Las palabras flotaron como un soplo. Y, aún así, el cuarto quedó absolutamente en silencio. Me enderecé, dejé mi copa en la mesa y hablé suave, pero clara. Antes de hablar de negocios, quizá deberíamos hablar de algo más importante. El respeto. Brice me miró desconcertado. Mamá, sé que hubo un pequeño malentendido en la boda. Lo corté. No fue un malentendido. Fue una decisión. Tú decidiste sentarme en la última fila, junto al área de servicio. Tú decidiste guardar silencio cuando tu esposa dijo que mi pobreza avergonzaría a su familia. Camille intervino rápidamente. No quise hacer daño, Mabel. Solo quería que la ceremonia se viera perfecta. Lo siento si mis palabras te hirieron. La miré directo, con voz baja pero firme. Camille, ¿te arrepientes de haberlo dicho, o te arrepientes de que tenga consecuencias ahora? No estaba enfadada. Solo necesitaba una disculpa sincera. Pero, a veces, lo sincero es lo más difícil de dar. ¿Y tú, cuando alguien te pide perdón, qué te hace creer que de verdad lo lamenta? Cuéntamelo, para saber que no soy la única que lucha con eso. La pregunta hizo que Camille se atragantara y Brice alzó los ojos hacia mí, atrapado entre culpa y confusión. Le tomó la mano a su esposa, con la voz más pequeña. Mamá, de verdad lo siento. No debí quedarme callado ese día. Solo, no quería arruinar la ceremonia. ¿Arruinarla? Pregunté despacio. ¿Más que sentar a tu madre junto a la estación de servicio? Tú le prometiste a tu padre que nunca me haría sentir excluida. Ese día, nunca me he sentido más ajena a mi propio hijo. Brice bajó la cabeza. Escuché una cucharita chocar suavemente con un plato. Camille la dejó, intentando ocultar su irritación. Seb habló entonces, tranquilo pero imposible de ignorar. Whitmore Capital no compró ese edificio para causar problemas. Pero respetamos los principios. Quienes actúan correctamente serán tratados correctamente. Ambos entendieron. Camille volvió a un tono cortés. Por supuesto. Solo pensé que, siendo familia, podríamos encontrar una forma de trabajar juntos para que nadie pierda. Tomé otro sorbo de vino, saboreando los taninos ligeros. La familia no es un contrato, Camille. No necesito colaboración. Necesito respeto. Ella forzó una sonrisa y cambió a felicitar el nuevo comienzo de nuestro vínculo, pero su voz ya no era fluida. Escuché, pero no dije nada más. La comida terminó en un silencio educado. Solo el jazz distante llenaba el espacio. Cuando el mesero retiró el postre, Seb se levantó primero y me corrió la silla. Creo que deberíamos irnos, Mabel. No conviene que nadie confunda esto con una negociación. Me levanté y miré a mi hijo. Brice, escucho tu disculpa. Pero el perdón toma tiempo. No es algo que se pueda proponer. Él asintió, los ojos húmedos pero contenidos. Camille se quedó quieta, con los labios apretados. Antes de irme, miré a los dos jóvenes. El hijo que crié con sudor y la mujer que una vez creí que lo haría feliz. Espero que, cuando digan, lo siento, sea porque lo sienten de verdad. No porque teman perder un contrato o un estatus. Nadie respondió. La luz del techo se reflejó en mi rostro, tranquilo. Sin rabia, sin amargura. Me di la vuelta y salí con Seb.
De regreso a casa, la ciudad brillaba. Torres como bloques de vidrio contra la noche. En el coche, Seb guardó silencio, dejándome espacio para pensar. Al cabo de un rato dijo suave. Te mantuviste firme, Mabel. Estoy orgulloso de ti. Miré por la ventana, con una sonrisa leve. Quizá por fin aprendí lo que tú supiste siempre, que el silencio puede ser más fuerte que las palabras. Él asintió y buscó mi mano, dándole un apretón ligero. Esa noche no me sentí cansada. Tal vez porque, por primera vez en años, salí de una conversación sin sentirme más pequeña. No perdoné rápido. Sé que el perdón es un privilegio, y esta vez no lo voy a repartir tan fácilmente. A la mañana siguiente, estaba haciéndote cuando sonó el timbre. El sonido era lento, arrogante, el de alguien que toca no para esperar, sino para mandar. Abrí la puerta. Patricia Devon, la madre de Camille, estaba allí. Se veía igual que en la fiesta de compromiso, abrigo de cachemir color crema, un collar de triple hilera de perlas y una sonrisa con más cálculo que buena voluntad. Mabel, querida, espero no estar interrumpiendo. Su voz flotaba, apenas ocultando la mirada evaluadora en sus ojos. No. Pase, por favor. Cruzó el umbral y dejó que su mirada recorriera la sala. Conozco esa mirada de la gente que vive en lujos que no admira. Evalúan. Miró la silla de madera que compré en una venta de garaje. El reloj que Harold reparó a mano. Los marcos viejos de las fotos en la pared. Todo parecía filtrarse a través de una lente de dinero. Encantador, dijo, con una sonrisa en la boca, pero no en los ojos. Acogedor, aunque un poco modesto. Servíte y le acerqué una taza. Por favor. Patricia dejó su bolso en la mesa y abrió el broche con un clic. Sacó un cheque y lo colocó prolijamente entre nuestras tazas. Las palabras 50,000 pesos estaban claramente impresas. La miré. Ella sonrió, con la voz plana, como si hablara del clima. Esto no es un soborno, Mabel. Es simplemente una forma de que ambos lados se beneficien. Si pudieras persuadir al señor Whitmore de mantener el contrato de arrendamiento de la sede de Deveny, esto es tuyo. Me recosté en la silla y guardé silencio unos segundos. La luz de la mañana entraba por la ventana y hacía brillar la superficie de la mesa, haciendo que el cheque reluciera como un trozo de metal. ¿Me estás sobornando?, pregunté despacio. Patricia sonrió, con un toque de arrogancia. Yo lo llamo un arreglo. La gente inteligente no usa la palabra soborno. Es una oportunidad para que ayudes a tu familia y recibas a cambio un gesto justo. Miré el cheque otra vez y luego por la ventana. En el jardín, los rosales que Harold había plantado seguían en flor, su aroma entrando con la brisa del porche. Recordé sus mañanas cortando tallos, diciéndome: Mabel, las rosas solo son realmente hermosas cuando nadie paga por ellas. Volví la mirada con una sonrisa tenue. ¿Sabes? Harold solía decir que las rosas no se deberían comprar con dinero. Yo creo que la gente tampoco. Tomé el cheque, sintiendo el grosor del papel, la tinta fresca. Luego el sonido del papel rasgándose llenó la habitación. Patricia se sobresaltó, con los ojos muy abiertos, pero yo ya lo había roto en 4 partes y los había dejado sobre el platito. Mi valor, señora, no está en venta. Patricia levantó una ceja, y su sonrisa se alargó en una línea delgada. Ten cuidado con las grandes declaraciones, Mabel. En esta sociedad, nadie es verdaderamente libre. Tu familia, tu hijo, su trabajo, todo puede verse afectado. Me levanté, caminé hacia la puerta y corrí el cerrojo. Hace 3 días quizá habría tenido miedo. Hoy, soy libre. Quédese con su influencia social. Yo me quedo con mi autoestima. Me miró un largo momento, con la mirada enfriándose. Estás cometiendo un error. Si conservarme a mí misma es un error, no necesito tener la razón. Un segundo de silencio. Luego tomó su bolso y salió. Antes de irse, se volvió, dejando un rastro de Chanel número 5 en el aire. Espero que, cuando lleguen las consecuencias, aún tengas suficiente confianza para sonreír. La puerta se cerró, dejando solo el olor del perfume caro y una tormenta de ira suspendida. Me senté y miré los pedazos de cheque en el platito. Papel roto, pero la tinta aún brillante.
El dinero es extraño. Solo tiene poder si dejamos que nos defina. Reuní los trozos, los tiré a la basura y me lavé las manos bajo el grifo. El agua fría corrió sobre mis dedos, arrastrando la suciedad del insulto. En ese momento sentí que una parte vieja de mí estaba muriendo para dejar lugar a algo nuevo, más firme y libre. Tomé el teléfono y llamé a Seb. Contestó al segundo timbrazo. Aquí estoy, Mabel. Adivina quién vino a verme esta mañana. Apuesto a que no fue alguien trayendo flores, bromeó suave. Reí, con la voz aún inestable. Patricia Devon. Trajo un cheque de 50,000 pesos. Supongo que para que ambos nos beneficiemos. Adivinaste. No creo que le haya gustado como lo rechacé. Seb soltó una risa cálida y baja, que cruzó la línea como el calor de la mañana. Estoy orgulloso de ti, Mabel. Muchos habrían tomado ese cheque y se habrían excusado llamándolo practicidad. Pero tú eres distinta. Suspiré. No quiero que mi vida se negocie otra vez. Me controlaron demasiado tiempo. Entonces es hora de hacer lo contrario, dijo firme. Esta tarde, ven a mi oficina. Conoce a la abogada de Whitmore Capital. Hay algunas cosas que quiero hablar contigo. Me sorprendí. ¿Una abogada? Pasa algo malo. No es problema, es oportunidad. A veces la justicia tiene que reescribirse por las mismas personas que fueron despreciadas. Me quedé callada un momento, mirando el jardín bañado por el sol. ¿Estás seguro, Seb? Nunca he pisado un despacho de abogados. Seguro. Y quiero que estés allí, no por venganza, sino para poder cerrar estos asuntos. Sonreí, sintiéndome de pronto ligera. Está bien. Iré esta tarde. Después de colgar, me quedé junto a la ventana, viendo el jardín beberse la luz. El aroma de las rosas entraba en la habitación, mezclándose con el resto de té Earl Grey en el aire. Pensé en Harold, quien me enseñó que la dignidad no es lo que decimos, sino la decisión que tomamos cuando la tentación se presenta. Y hoy, por primera vez en mucho tiempo, me elegí a mí misma. No por rabia, sino porque quiero ser libre en esta casita, en un jardín que nadie pueda tasar. Las nubes se abrieron un poco, la luz inundó el marco de la ventana y cayó sobre la mesa, donde todavía brillaban restos de papel como pequeñas rayas de un nuevo comienzo. Esa tarde fui a Whitmore Capital, tal como prometí. El vidrio de la torre atrapaba el sol, imponente y frío. Ese tipo de arquitectura que te recuerda que el poder no necesita gritar, solo estar más arriba. Seb me recibió en el lobby, aún con ese traje gris oscuro familiar y la corbata azul profundo. Sonrió suavemente al verme, con los ojos alentadores y amables. Ya estás aquí. Nora te espera en la sala de juntas. El salón estaba en el piso 27, con paneles de madera de cerezo y una mesa larga bajo luces tenues. La mujer a la cabecera se levantó al entrar. La abogada Nora Patel, cerca de los 40, menuda, con ojos afilados como una hoja recién afilada. Un placer conocerla, señora Carter. He oído mucho sobre usted por parte del señor Whitmore. Nos dimos la mano, su agarre cálido pero decidido. Sobre la mesa había un expediente grueso, marcado con pestañas azules y rojas. Nora abrió su portátil, con tono calmado y profesional. He revisado el expediente completo de Devon Reilly Group. Hay algunas cosas que quizá quiera saber. En la pantalla apareció un análisis financiero, números, gráficos, ratios de deuda. Pero Nora nunca dejó que me perdiera. Explicaba lento y claro, como una maestra acostumbrada a hablar con gente ajena al mundo corporativo. Devon Reilly está operando con un apalancamiento financiero muy alto. En términos simples, tienen más deuda de la que pueden atender cómodamente en los próximos 18 meses. Dependen casi por completo de su edificio actual, sobre el cual Whitmore Capital tiene control total. Me quedé en silencio, sintiendo que los latidos de mi corazón se estabilizaban. Si se rescinde el contrato, tendrán que trasladarlo todo: personal, datos, contratos de clientes. El costo promedio superaría los 200,000 pesos, sin contar el daño reputacional en el mercado. Seb se sentó a mi lado, los dedos entrelazados, fijando los ojos en mí como preguntando en silencio: ¿estás lista para que prueben el mismo amargor que te hicieron tragar? Nora pasó una página,
Hay dos opciones. Opción A, rescindir el contrato de inmediato. Escuché el crujir de papel mientras seguía. Opción B, firmar un nuevo contrato, pero esta vez en nuestros términos. Incliné la cabeza, preguntando con la mirada. Nora deslizó un borrador hacia mí. El nuevo alquiler será un 18% más alto. El plazo, de solo 3 años en lugar de 10. Más importante aún, este contrato incluirá una cláusula especial. Una declaración ética. Fruncí el ceño. Una declaración ética. Seb sonrió ligeramente y le indicó a Nora que continuara. Sí. Esta cláusula exige que Devon Reilly realice 4 acciones públicas como condición previa para continuar el arrendamiento. Las enumeró, con voz clara y sin titubeo. Primero, una carta de disculpa pública a la señora Mabel Carter, publicada en el sitio oficial de Devon Reilly y en 2 diarios financieros locales. Segundo, un compromiso con estándares de conducta corporativa, incluyendo lenguaje sobre respetar y proteger la dignidad de los adultos mayores. Tercero, una contribución anual al Chicago Elder Justice Fund, supervisado por Whitmore Capital. Y cuarto, establecer la beca conmemorativa Harold Carter para estudiantes de construcción, por $10,000 al año durante 5 años. El salón quedó en silencio. Miré el nombre de Harold y el corazón me tembló. Su nombre aparecía limpio y solemne en medio de una página llena de números, un homenaje que jamás me atreví a imaginar. ¿Y si no aceptan? Pregunté en voz baja. Nora respondió calmada pero firme. Entonces el contrato se rescindirá automáticamente 72 horas después de que reciban la propuesta. Sin juicio, sin disputa. Simplemente cerramos acceso y reclamamos el inmueble. Miré a Seb. Él dijo suavemente. A veces la justicia no necesita una cárcel. Solo necesita un contrato que castigue a las personas correctas. Guardé silencio largo rato. En mi mente vi a Camille. Esos ojos altivos, la media sonrisa, la voz que me dejó sin aire en la boda. Recordé estar sentada en la última fila, con las manos temblando mientras a nadie le importaba. Y ahora tenía la oportunidad de obligarlos a enfrentar lo que hicieron, no con venganza, sino con consecuencias. Firmaré, dije, con la voz más firme de lo que esperaba. Seb se volvió hacia Nora y asintió. Agréguela como cofirmante. Es ella quien fue dañada y quien tiene el derecho de cerrar esta historia. Nora sonrió y anotó algo. Enviaré la versión formal a Devon Reilly esta misma tarde. Su plazo de respuesta será de 72 horas. Se puso de pie, recogió los documentos y me ofreció la mano. Señora Carter, es un honor ver a alguien elegir la dignidad por encima del miedo. Creo que cuando una mujer alza la voz, muchas cosas cambian. Le estreché la mano, sintiendo la fuerza en esos dedos pequeños. Cuando Nora salió de la sala, Seb se quedó, con la mirada cálida y profunda. Mabel, sabes que no solo quiero que ellos aprendan la lección. Quiero que veas que la humillación no fue en vano. La convertiste en resultado. Sonreí levemente, con una oleada de emociones difíciles de nombrar. Parte alivio, parte peso. No quiero venganza, Seb. Solo quiero que comprendan que no pueden menospreciar a la gente y seguir viviendo como si nada. Lo sé. Y por eso mismo, esto es lo correcto. Afuera, el viento de la tarde arremetía. Me quedé en los escalones un momento, viendo el flujo de gente. Bajo el ruido del tráfico, una calma extraña se instaló en mí. Cuando llegué a casa, ya había anochecido. Encendí una pequeña vela frente a la foto de Harold. Su rostro seguía amable en el marco, su sonrisa cargada de fe y perdón. La llama temblaba frente al vidrio. Hablé muy bajito, como si susurrara hacia el pasado. Me protegí, amor. Y mantuve el honor de ambos. La luz de la vela titiló, trepó por la pared y bañó mis manos. Afuera, el viento del lago Michigan se coló por la ventana, llevando el aroma de las rosas del jardín, el perfume favorito de Harold. Por primera vez en años, sentí que estaba en el lugar correcto, no porque alguien me hubiera elevado, sino porque por fin había decidido no inclinarme. 2 días después de que se enviara la propuesta formal, estaba leyendo junto a la ventana cuando mi teléfono no dejó de vibrar. El nombre de Brice llenaba la pantalla, la tercera llamada en 10 minutos. Dudé y luego contesté.
La voz de mi hijo salió rápida y desesperada. Mamá, tienes que decirle al señor Whitmore que detenga esto ahora mismo. Esto es chantaje. Guardé silencio unos segundos. Afuera, la brisa movía la cortina. La luz de la mañana se derramaba sobre la mesa como agua. No, Brice, dije despacio. Esto no es chantaje. Son consecuencias. Al otro lado, Brice respiraba con fuerza, la voz tensa hasta casi quebrarse. Están exigiendo que nos disculpemos en público, que hagamos una beca y que suban la renta casi un 20%. Sabes que eso puede destruir la empresa. Estoy tratando de proteger la dignidad de nuestra familia. La tuya también. Apreté los labios y miré el té frío frente a mí. ¿Dignidad? Hijo. ¿Dónde estaba tu dignidad cuando me sentaste en la fila 14? ¿Cuándo permitiste que alguien dijera que la pobreza de tu madre los avergonzaba? No hubo respuesta, solo la respiración agitada de Brice y un silencio pesado, tenso como una cuerda tirante por ambos lados. Al fin, habló más bajo. Mamá, no quiero pelear. Solo quiero un acuerdo. Dime qué necesitas para dejar esto atrás. ¿Dinero u otra cosa? Solté una pequeña risa amarga, sin burla, solo cansancio. ¿Un acuerdo, Brice? No necesito nada. Solo quiero que elijas un bando. ¿Un bando?, repitió, sobresaltado. Sí. Entre la familia que me humilló y la madre que te dio la vida. En la línea, todo se quedó quieto. Pensé que había colgado hasta que escuché un susurro áspero y tembloroso. No sé qué decir. Entonces no digas nada. Piensa, respondí. Porque, por primera vez en tu vida, Brice, no puedes comprar ni negociar la dignidad de tu madre. Estaba a punto de colgar, pero me detuve y suavicé el tono. ¿Recuerdas cuando tenías 8 años? Me dijiste que nunca dejarías que nadie me hiciera llorar. El día de tu boda lloré. No por el insulto, sino porque tú te quedaste callado. Escuché una inhalación larga, seguida de un silencio denso, pesado como una década evitando mirarse al espejo. Por fin dije, con suavidad de despedida. Espero que esta vez elijas lo correcto. Pero no puedo esperar para siempre. Colgué, negándome a dejar que la conversación volviera a la vieja órbita en la que yo tenía que consolar, ceder y suavizar las faltas de los demás. Esa tarde, me encontré con Seb en una galería en River North. Sin tensión ni negociaciones, solo 2 personas viendo pinturas abstractas para el ático que Whitmore Capital estaba terminando. Seb quería que yo eligiera, pero nunca he sido buena tomando decisiones grandes. Por primera vez en mi vida estaba a punto de decir, elige tú, y me detuve. Miré un gran lienzo, campos de azul y blanco como el cielo después de una tormenta. Dije firme, me hace sentir que respiro. Seb sonrió y asintió. Creo que Harold estaría de acuerdo. Sonreí también. Harold diría que ese color mostrará el polvo muy fácil, pero estaría de acuerdo. Nos quedamos juntos un buen rato, viendo cómo la luz golpeaba el marco de madera. Se sentía extraño, en el mejor sentido, participar en una decisión importante sin miedo. Sin miedo a ser juzgada. Sin miedo a que me miraran por encima del hombro. Sin miedo a equivocarme. Me di cuenta de que el derecho a elegir no es un privilegio. Es algo que yo misma extravié al amar demasiado a otros y olvidarme de mí. Cuando llegué a casa, ya era de noche. Dejé el bolso sobre la mesa, encendí la luz y el teléfono sonó. Brice, una línea corta, sin punto, sin adornos. Necesito tiempo. Me quedé viendo ese mensaje un rato. Sin ira, sin alegría, solo una extraña quietud. Escribí. Yo también, Brice. Pero el reloj está corriendo. Puse el teléfono boca abajo y no revisé si lo había leído. He aprendido que amar no significa esperar sin límite. A veces, para que alguien madure, hay que dejar que escuche el tic-tac dentro de sí mismo, lento, claro e irreversible. Esa noche tomé un baño caliente, preparé té de lavanda y abrí un cuaderno viejo. Las páginas amarillentas todavía guardaban la letra de Harold. Vivir es saber cuándo decir, basta, cuando los demás creen que no te atreverás. Cerré el cuaderno y sonreí. Afuera, el viento del lago se movía suave y largo. Me acosté, subí la manta y escuché mis propios latidos. Sin arrepentimiento, sin rabia,
Solo la ligereza de unas cuerdas invisibles por fin aflojándose alrededor de mi pecho. Por primera vez en años, dormí bien, sin pesadillas. Sin la escena de que me empujan a la última fila, sin la risa fría de mi nuera, sin la mirada esquiva de mi hijo. Solo yo, una mujer de 66 años, en paz en una casa pequeña, sabiendo que, al despertar, nadie podrá quitarme mi dignidad. En la mañana del tercer día desde que se envió la propuesta, me desperté antes de lo habitual. La luz suave se filtraba por las cortinas como leche. La casa estaba silenciosa, salvo por el tic-tac constante del reloj de pared. Hora 71. Si la línea de tiempo se mantenía, quedaba menos de una hora para que la oferta expirara. Estaba preparándote cuando sonó el teléfono. Seb. Mabel, ponlo en altavoz. Creo que deberías escuchar esta llamada. La voz de Richard Devon, presidente de Devon Reilly Group, entró baja, fría, y por primera vez en años, percibí un temblor. Whitmore, llamo para confirmar que aceptamos todos los términos. Una pausa. Pude imaginarlo aferrando una taza de café, tratando de mantener la voz firme, incluyendo la disculpa pública, la contribución al fondo y la beca. Firmaremos y la devolveremos hoy. Seb se mantuvo ecuánime, sin triunfalismo, sin filo. Bien. En tiempo. 4 palabras cortas, y la otra parte supo que el juego había terminado. Escuché a Richard carraspear, intentando rescatar algo de dignidad. Esperamos que todo termine aquí. Nadie quiere más daños. Seb respondió apenas, suave como un suspiro. La única persona que fue dañada, señor Devon, ya se ha puesto de pie. Lo demás es solo procedimiento. Luego colgó. La sala quedó en silencio. Me quedé junto al té, con la mano temblando, no de alegría, sino porque sabía que ya no había vuelta atrás. Todo lo que se había escondido bajo el nombre de honor familiar ahora sería público. Los insultos. Las miradas de desprecio. La fila 14. La pobreza de mi madre nos avergüenza. Todo quedaría escrito y cubierto por la prensa. Seb apoyó una mano en mi hombro, su voz cálida y baja. ¿Estás bien? Inspiré hondo y asentí. No tengo miedo. Solo. Se siente extraño, como si estuviera cruzando una puerta que nunca me atreví a tocar. Sonrió. No la cruzas sola. Nora confirmó el lugar de la disculpa. Mañana por la noche en el club de campo, durante la gala benéfica para la infancia de Chicago. Devon Reilly es el principal patrocinador. Quieren anunciar la firma y disculparse en el escenario. Alcé una ceja. En medio de una gala. Exacto. Quieren recuperar reputación mostrando responsabilidad social. Para mí, es justo. La soberbia inclinando la cabeza donde estaban más orgullosos. Guardé silencio un rato largo, luego pregunté. ¿Crees que debería ir? Seb me miró, firme y amable. Creo que ya escuchaste lo suficiente a otros hablar por ti. Es hora de que te presentes en tu propia historia. Asentí. Calor y miedo trenzados dentro de mí. Entonces es hora. Esa tarde recibí un mensaje de texto de Nora Patel. El acuerdo final ha sido firmado. Enviaron la copia. Mañana por la noche, el señor Richard Devon leerá la disculpa. Habrá prensa. Miré las palabras en la pantalla y dejé el teléfono. Sabía que ese momento no sería solo una victoria legal, sino un tipo de justicia moral. Nadie iría a prisión. Nadie perdería la libertad. Pero todos tendrían que enfrentar lo que hicieron. Esa tarde, mientras limpiaba la mesa, mi teléfono volvió a encenderse. Brice. Abrí el mensaje corto. Mamá, estaré allí para el anuncio. Creo que necesito escucharlo con mis propios oídos. Lo leí una y otra vez. Una mezcla de calor y preocupación subió en mí. Parte de mí quería abrazar a mi hijo y decirle que, si lo entendía, lo perdonaría ya. Pero otra voz susurró. No cedas tan pronto, Mabel. El perdón debe seguir a la humildad, no adelantarse a ella. Escribí simplemente. Lo sé. Gracias por decírmelo. Dejé el teléfono. Inhalé profundo y miré la foto de Harold sobre la mesa. Su sonrisa seguía igual de suave, sosteniendo el temblor de mi pecho. Esa noche abrí el armario y saqué el sencillo vestido negro que Harold elogió una vez. Mabel,
Ese color te hace ver como una mujer que sabe exactamente quién es, me dijo en nuestra fiesta de aniversario número 25. Aún me quedaba bien. La tela se había ablandado con los años. Lo planché y lo colgué en la ventana para que tomara la luz de la mañana, luego me senté frente al espejo. Mi cabello era más de la mitad plateado ya, pero lo peiné hacia atrás y lo recogí en un moño flojo. Sin polvos pesados, sin labial intenso, solo un poco de base y unos pequeños aretes de perla. La lámpara devolvió la imagen de una mujer de 66 años cuyo rostro ya no estaba terso, pero cuyos ojos eran claros. Me miré y susurré. Ya no la mujer de la última fila. Imaginé el mañana, el salón lleno, las caras que antes se volvieron, la voz temblorosa leyendo una disculpa. No sabía si sonreiría, lloraría o simplemente me quedaría de pie. Pero sabía algo. Yo estaría allí, con la cabeza en alto, como a Harold le habría gustado. Antes de dormir, recibí un mensaje corto de Sev. Paso por ti a las 6. Ni muy pronto, ni muy tarde. Respondí. Trae el contrato. Quiero verlo en nuestras manos. Ahí estará. Y yo también. Sonreí y dejé el teléfono. Afuera, el cielo de Chicago guardaba un matiz naranja pálido. Una brisa ligera del lago traía humedad. Cerré los ojos sin miedo. Lo que sentí fue otra cosa. Como si me devolvieran la vida, no para vengarme, sino para cerrar el círculo. Mañana, el mundo tal vez murmure y las noticias lo compartan. Pero sabía que, bajo el ruido, ese sería el día en que Harold estaría orgulloso y diría: te pusiste de pie, Mabel. Por fin. A la tarde siguiente, el cielo de Chicago estaba inusualmente despejado. La luz del sol se desparramaba sobre el lago Michigan como lámina de plata. Iba sentada en el coche junto a Sev, sujetando mi pequeño bolso, más tranquila de lo que esperaba. Entramos al Country Club, sede de la gala benéfica para la infancia de Chicago. Una fila de autos de lujo avanzaba por la entrada. El personal, vestido de blanco y negro, iba y venía a toda prisa. Todo parecía tan lujoso y pulido como si nada malo hubiera pasado en el mundo. Pero dentro de mí, todo había cambiado. Había salido de la sombra de la mujer de la última fila. Hoy no estaba allí para observar. Estaba allí para ser observada tal como soy. Sev giró hacia mí, sus ojos llenos de seguridad y orgullo. ¿Lista, Mabel? Asentí. Es hora. El salón principal del club brillaba. Mesas redondas con manteles blancos perfectos, hileras de copas de cristal, perfume mezclado con jazz. Cuando Sev y yo entramos, rostros conocidos de la boda se volvieron a mirar. Vi a mujeres que habían susurrado sobre mi vestido viejo, hombres que habían estrechado la mano de Richard Devon con reverencia. En sus ojos había un nuevo tono, no desprecio, sino una mezcla de curiosidad y cautela. Un mesero nos guió a las primeras filas, cerca del área de prensa. Vi a Brice en la primera fila de la derecha, hombros caídos, manos entrelazadas. A su lado, Camille llevaba un vestido esmeralda. El maquillaje impecable, pero incluso desde lejos pude ver el leve temblor de su boca. Cuando el reloj marcó las 7 de la tarde, la luz del escenario se suavizó. El presentador anunció un momento especial de responsabilidad social. Entonces Richard Devon subió al escenario. La voz baja y controlada, esforzándose por sonar compositivamente firme. Esta noche, en nombre de Devon Reilly, ofrecemos una disculpa pública a la señora Mabel Carter, a quien se le mostró falta de respeto por alguien de nuestra propia familia. Hizo una pausa y miró hacia la primera fila. Camille se levantó. Ya no había luces de boda, ni sonrisa orgullosa, solo una joven con la mirada baja y un papel temblando en la mano. Soy Camille Devon, dijo, con voz fina pero clara. El día de mi boda dije algo imperdonable, que la pobreza de mi suegra avergonzaría a nuestra familia. También la puse en la fila 14, junto al área de servicio, y la dejé allí como si no nos perteneciera. Un murmullo recorrió el salón. Algunos se taparon la boca con la mano. Camille siguió, con la voz quebrándose. Hoy entiendo que la riqueza no es lo que posees, sino cómo tratas a la gente. Lo siento, señora Carter. Y también lo siento por mí misma, por haber sido tan pequeña. La sala contuvo la respiración. Sin risas, sin murmullos.
Incluso las cámaras se quedaron quietas unos segundos, como si nadie se atreviera a romper ese momento extraño. Nadie había confesado algo así tan claramente, y ninguna disculpa había sido tan pública. Me levanté y caminé despacio hacia el micrófono de mano que el personal extendió. No miré al público ni a las cámaras. Miré solo a Camille, la nuera que me había hecho sentir una sombra en mi propia familia. Reconozco tu disculpa, dije, con una voz ni fría ni temblorosa. Un breve silencio. No digo, te perdono, porque el perdón no ocurre en un día. Pero la reconozco porque, quizá por primera vez, nos estamos diciendo la verdad. Camille bajó la cabeza. Las lágrimas caían sobre el papel arrugado entre sus manos. Me volví hacia Brice. Él alzó la cara, con los ojos rojos, y supe que, por primera vez, mi hijo me veía de verdad. No como una madre hecha para aguantar, sino como una mujer con derecho a permanecer de pie. El salón se mantuvo en silencio, y luego llegó el aplauso, no ensordecedor, pero auténtico. Los reporteros volvieron a disparar, los flashes parpadearon. Escuché un susurro detrás de mí. ¿Es esa la señora Carter? La que sentaron en la última fila. Se ve tan firme. Nadie lo dijo en voz alta, pero lo sentí. La balanza social había cambiado. Los que antes guardaron silencio ante el insulto ahora veían una lección de dignidad, y sabían que ya no podían ignorarla. Después del programa, me fui con Seb. Ya había oscurecido, pero las luces alrededor del campo de golf seguían encendidas. Los grillos cantaban en la brisa. Tomé del brazo a Seb, con los hombros rectos, segura, dejando atrás, paso a paso, capas de viejos recuerdos pesados. Un reportero nos alcanzó y preguntó: «Señora Carter, ¿hay algo que le gustaría decir?». Me detuve y sonreí. A veces el silencio de los débiles es lo que vuelve arrogantes a los poderosos. Pero cuando los débiles se levantan, el mundo tiene que escuchar. Luego seguí caminando sin mirar atrás. En el coche, Seb apretó mi mano. «¿Estás bien?». Asentí. «Mejor que nunca». Él sonrió, con los ojos suaves como el viento. De regreso a casa, mi teléfono vibró. «Brice». Abrí un mensaje corto. «Mamá, ¿podemos hablar?». Lo leí 2 veces. Me sentí serena, sin ira ni oleadas de emoción, solo la calma de alguien que sabe que ya hizo su parte. Escribí: «Mañana. Empiezas tú». Dejé el teléfono y miré las luces de la calle alejarse como pequeños puntos del pasado. La brisa me movió el cabello. Exhalé largo y despacio, como quien se quita un abrigo empapado tras una tormenta que duró media vida. Esa noche, en casa, me quité los zapatos y me paré frente al espejo. En el reflejo ya no vi a una mujer con la cabeza baja, temerosa de ser menospreciada. Vi a Mabel Carter, compuesta, de cabello plateado, mirada clara, de pie. Una mujer que había pasado por la humillación y el silencio, y que por fin se había encontrado a sí misma. A la mañana siguiente, cuando la luz aún se mezclaba con la neblina, escuché un coche detenerse en la entrada. Desde la ventana vi a Brice bajar. Sin Camille, sin auto de lujo, sin seguridad, sin flores. Solo mi hijo, con una camisa de vestir arrugada, manos en los bolsillos, luciendo agotado, como si no hubiera dormido en toda la noche. Abrí la puerta antes de que pudiera tocar el timbre. «Hola, mamá», dijo en voz baja. Ya no tenía la seguridad del joven ejecutivo, ni la frialdad que oí en la boda. Asentí. «Entra, hijo». Nos sentamos en la sala. Sobre la mesa había 2 tazas de té recién hecho. Brice miró alrededor de la casa, las fotos enmarcadas de Harold, las estanterías de libros que he mantenido igual. Todo parecía más pequeño en sus ojos. Pero esta vez no vi juicio, sino una observación tranquila, como si por primera vez intentara ver lo que antes pasó por alto. Tras un largo momento, Brice habló. «Mamá, lo siento». No como un final a la historia, sino como un inicio. No dije nada, solo dejé la taza. Respiró hondo y continuó. «He estado bajo más presión de la que crees. Mantener las apariencias, cuidar la imagen, vivir según las normas del círculo alto. Se sentía como grilletes. Tenía miedo de que se rieran de mí, de que mi esposa perdiera prestigio, de no ser suficiente. Pero en todo ese miedo, olvidé lo más importante.
Lo miré en silencio. Te olvidé a ti. Y me olvidé de quién soy. Su voz encontró una nota baja que rara vez había oído. Respondí despacio. Brice, entiendo la presión. Pero recuerda esto. El respeto no es un adorno para presumir en una fiesta elegante. Es una disciplina de vida. Nadie se vuelve pobre por respetar a otros, pero muchos se vuelven pequeños por perderlo. Él bajó la cabeza, las manos entrelazadas. Lo sé. Y quiero cambiar, mamá. Solo tengo miedo de que nunca me perdones. Exhalé despacio y dije, el perdón no es un regalo. Es un proceso. Pero si de verdad quieres recorrer ese camino, no cerraré la puerta. Levantó la vista, con un hilo de esperanza. Continué. Solo tengo 2 principios. 1. No me llames por obligación. Si me vas a llamar, que sea porque de verdad quieres saber cómo estoy. 2. La próxima vez que haya una comida familiar, no me dejes sentada sola. Invítame a la misma mesa, como a alguien que tiene un lugar real en tu vida. Brice asintió, con la voz suave. Lo prometo. No porque tú lo pidas, sino porque yo quiero. Un silencio cálido se acomodó entre nosotros. Afuera, el viento movía los pétalos de las rosas en el jardín, el mismo que Harold solía cuidar. Sabía que, si él estuviera allí, probablemente estaría sonriendo. Esa tarde recibí un correo de Nora Patel. La beca Harold Carter ha sido firmada oficialmente. Devon Lilly envió el primer aporte exactamente como en el contrato. Leí la frase y el corazón se me apretó. El nombre de Harold, después de tantos años, ahora aparecía en un documento legal, no como alguien ausente, sino como un símbolo reconocido de valor moral. Susurré. Harold, al fin puedes ver que tu esfuerzo no fue en vano. Esa noche, otro mensaje, de Camille. Mamá, leí el artículo sobre la beca Harold Carter. Ahora lo entiendo. Si me lo permites, quiero empezar de nuevo. Miré las palabras, sin ira, sin desprecio, solo cansancio. Respondí. La puerta se abre cuando de verdad estás lista para vivir diferente, Camille. Ni antes, ni después. Luego dejé el teléfono y no seguí leyendo. Unos días después, Seb me invitó a ver el nuevo proyecto de Whitmore Capital, una torre de vidrio cerca del centro. Cuando el elevador nos llevó al último piso, Chicago se extendía debajo, ríos, casas y calles cruzándose como recuerdos. Seb señaló hacia afuera. Este piso será una galería comunitaria de educación y arte. Quiero que la veas. Quizá tengas una idea. Caminé por el pasillo de cristal, observando el espacio abierto. La luz entraba a raudales, haciendo que todo brillara, abriendo una sensación de esperanza. Después de un rato, dije, quiero un rincón de lectura gratuito para niños del Southside. Muchos no pueden llegar a la biblioteca, pero igual merecen conocer los libros. Seb se volvió hacia mí y sonrió. Idea perfecta. Te pondré a cargo de esa parte. La llamaremos Rincón de Lectura Harold y Mabel. ¿Te parece? Sonreí. Demasiado conmovida para hablar. ¿Estás seguro? Seguro. Un edificio no debería solo ser alto. Necesita alma. Y hoy tú se la acabas de dar. Esa tarde, mientras el sol teñía la ciudad, Seb habló suave en el coche. En octubre tengo que ir a Italia para supervisar un proyecto en la Toscana. ¿Vendrás conmigo? Me reí. ¿Italia? No he salido de Chicago en más de 10 años. Entonces es hora, no para huir, sino para decirle adiós al miedo. Me quedé en silencio. El miedo había vivido en mí como una sombra. Miedo a ser menospreciada. Miedo a perder a mi hijo. Miedo a ser olvidada. Pero al mirar por la ventana las luces encendiéndose en las calles, entendí que cada miedo encoge en cuanto empezamos a movernos. Está bien. Iré, dije, suave pero segura. Seb apretó mi mano. Sabía que dirías eso. Esa noche me senté en mi cuarto de siempre, con un bolígrafo y una hoja en blanco sobre la mesa. Me escribí una carta a mí misma, no para enviar, no para que nadie más la leyera. Las letras inclinadas temblaban un poco, pero eran nítidas. He vivido demasiado tiempo en silencio, con miedo a que me miren por encima del hombro. Pero hoy sé que tengo valor. No porque alguien más lo diga, sino porque elijo creerlo.
Dejé el bolígrafo, doblé la hoja y la guardé en el viejo cuaderno donde Harold llevaba la lista de variedades de rosas que quería plantar. Afuera, la brisa recorrió el jardín, trayendo el perfume de las flores y el primer frescor del otoño. Me levanté, miré por la ventana y sonreí. Por primera vez en años, el futuro ya no me asustaba. Se abría tranquilo, cálido, como la mañana después de una tormenta, cuando todo sigue mojado, pero la luz del sol empieza a filtrarse por cada hoja. 3 semanas después de la disculpa pública, apareció un gran ramo en mi puerta. Eran lirios blancos cuidadosamente arreglados, con una pequeña tarjeta de letra conocida. Esperando paz. Patricia Devon. Me quedé mirando las palabras mucho rato. Las flores olían ligero, elegante y frío. Sonreí y llamé al Hospital de Niños de Chicago, donde Harold había apoyado alguna vez una pequeña clase de música antes de fallecer. Quisiera enviar este ramo a las enfermeras de pediatría. Por favor díganles que es de una madre que quiere agradecer a quienes aún cuidan con bondad. Cuando el personal aceptó, sentí un alivio extraño, como poner una piedra en el sitio correcto. Esa tarde, otro correo de Nora Patel. Devon Reilly ha cumplido con el primer año de compromisos comunitarios. La beca Harold Carter, los programas de servicio y el fondo para el Southside se han lanzado puntualmente. Leí cada línea, despacio. Ya no era una lucha de orgullo herido, sino la continuidad de la justicia. Pensé en los primeros estudiantes recibiendo becas en nombre de Harold, en los niños del barrio sosteniendo libros nuevos del rincón de lectura que Seb y yo construimos. Esta ya no era solo mi victoria. Era un círculo cerrándose con sentido. El viernes por la noche, Brice llamó. Mamá, me gustaría invitarte a cenar a casa. Solo la familia. Su voz era suave y cuidadosa, como quien camina sobre un piso de madera vieja, con miedo de provocar un crujido. Llegué al atardecer. La casa brillaba con una luz dorada suave, nada que ver con el aire tenso de la última vez que estuve allí. Cuando entré al comedor, me quedé quieta. La mesa larga, y mi sitio estaba justo en el centro. Brice retiró mi silla y sonrió. Este es tuyo, mamá. Quiero que todos te vean. Me senté, y mis ojos fueron a dar a una silla vacía frente a mí, con una rosa blanca colocada en el respaldo. Brice dijo en voz baja. Creo que papá también debería estar aquí, aunque sea con una flor. No pude evitarlo. Asentí. Tu padre siempre decía que una mesa solo es realmente cálida cuando todos son respetados. Esa cena fue sencilla, pollo asado, puré de papa y el vino tinto que Harold solía amar. Sin palabras rebuscadas, sin música, solo risas que empezaron tímidas y se volvieron auténticas con cada historia. Por primera vez en años, comí en paz, no en silencio. Cuando terminamos de lavar los platos, Seb se inclinó hacia mi oído, con voz suave como brisa. Para los próximos 20 años, reescribámoslos. ¿Te parece? Lo miré y vi la sonrisa familiar que el tiempo no pudo desgastar. Está bien, pero esta vez yo elijo el título, respondí. Él rió y apretó mi mano. De regreso a casa, pensé en mi recorrido. Desde la fila 14, donde me estacionaron junto al área de servicio para salvar apariencias, hasta el centro de mi propia vida. Nadie me llevó cargada hasta allí. Llegué andando yo misma, con dolor, con firmeza y con la convicción de que la dignidad no se reasigna. Sé que el perdón no es una puerta que se abre con una sola palabra. El perdón llega cuando la gente cambia el tiempo suficiente como para que ya no hagan falta disculpas. Cuando las acciones demuestren que aprendieron la lección del respeto, entonces esperaré a que eso suceda, sin apurar, sin forzar, sin guardar rencor. Esa tarde, Camille me escribió. Mamá, leí el artículo sobre la beca Harold Carter. Ahora lo entiendo. Si me lo permites, quiero empezar de nuevo. Tecleé mi respuesta, cada palabra firme. La puerta se abre cuando de verdad estés lista para vivir diferente, Camille. Ni antes, ni después. Luego dejé el teléfono y miré mi pequeña casa. Sobre la mesa estaban mi pasaporte, un cuaderno de viaje nuevo y un boleto de avión a la Toscana. Seb ya había escrito. Te recogeré en el aeropuerto de Florencia y, desde ahí, empezamos el siguiente tramo. Sonreí y guardé todo con cuidado. La Toscana me espera, pero esta vez Chicago no va a tragarme.
Se ha convertido en el lugar donde me levanté, no con rabia, sino con dignidad. Abrí la ventana. La brisa de octubre entró, fresca y amable como un viejo toque. Las luces de la calle se colaron por el marco, iluminando mi rostro en el espejo. Una mujer que ya no teme ser olvidada, que ya no se sienta en la última fila, sino que vive en la primera fila de su propia vida. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este punto. Tal vez cada uno de nosotros ha sido empujado a la orilla de una mesa, de una historia o de su propia vida, solo porque alguien decidió que no éramos lo bastante importantes. Pero si sigues leyendo, creo que tú también te has levantado del lugar donde pensaron que te quedarías para siempre. Quiero escuchar tu historia. ¿Desde dónde ves esto en este mundo tan amplio? ¿Has tenido un momento en el que te diste cuenta de que tú también tienes valor? Cuéntamelo en los comentarios, porque a veces una pequeña confesión puede calentar el corazón de alguien que está aguantando en silencio, como yo lo hice una vez. Y si quieres seguir caminando conmigo por caminos de sanación, de encontrar dignidad y de reconstruir la confianza, por favor dale like, suscríbete y activa la campanita. No solo por mí, sino por todos los que han sido menospreciados, para que sepan que alguien entiende y que todavía hay esperanza. Nos vemos en la próxima historia, donde otra mujer está aprendiendo a sonreír después de la tormenta.